una de las escritoras ahora mismo jóvenes más destacadas ahora mismo de España, y la verdad que es un honor estar presentándola aquí y además compartiendo sello contigo, ¿no? Es una maravilla. Y La trabajadora, que es tu última novela, tu tercera novela, ¿es tu tercera o ya la cuenta? La primera. Bueno, claro, bueno. Eso lo podemos discutir luego, pero esta novela ha tenido, lo dijo Constantino Bertolo, que fue tu primer editor, ¿no? Podemos decir tu descubridor. Creo que se refirió a ella en una de las entrevistas que le hicieron con motivo de su jubilación como un pequeño acontecimiento, ¿no? Que a veces que hay libros, que la mayoría de los libros pasan desapercibidos o pasan sin pena ni gloria con su promoción, pero que La trabajadora se había convertido en un pequeño acontecimiento, y es verdad, porque yo creo que has motivado una serie de debates y discusiones. El libro ha servido para intervenir dentro del debate público, y eso no siempre pasa, ¿no? en la literatura, que se queda siempre en un terreno mucho más marginal. Yo creo que es un libro que interpela directamente a muchas cuestiones sociales que están ahora mismo en la mesa. Es un libro que interpela a una generación, es un libro que interpela, yo creo que a un país, y sobre todo también a una ciudad que es donde está ambientada, que es Madrid, ¿no? La trabajadora, pues creo que es un título bastante clarificador. Piracho, creo que el argumento es bastante conocido. Se trata de un retrato. La protagonista Elisa, son dos mujeres, pero la protagonista, la narradora Elisa, es una correctora editorial que está en una situación de precariedad laboral muy, muy grande, ¿no? Que ha ido cayendo cada vez más en una precariedad, en una situación de unos contratos que le renuevan, no le renuevan, y al final se convierte en un freelance, cada vez peor pagada, más tarde, y eso le obliga a un desplazamiento de vivir en el centro de la ciudad, y poco a poco desplazándose en la ciudad, ¿no? A unos anillos cada vez más a la periferia, a Luche, ¿no? A Luche y a Carabanchel, al suroeste de Madrid. Y ese desplazamiento, pues es un retrato, se ha tomado, o se ha vendido como yo no diría tanto como un retrato generacional, pero sí como una especie de indagación, ¿no? En lo que está, en la situación de precariedad en la que vive ahora mismo la juventud, además una palabra que usas en un momento dado, que es sobrecualificada, ¿no? Una juventud, esta generación en la que estamos hablando, que estamos viendo constantemente en los periódicos, y que estamos viendo también la parte de la gente que se ha ido de España, que se ha ido a buscarse la vida por otro lado, pero tú te centras en la situación de una mujer, de una mujer joven, que se va viendo poco a poco abocada a los márgenes de la sociedad, ¿no? De una situación central, pero aquí prácticamente podemos decir incluso privilegiada, ¿no? De una trabajadora cualificada dentro de un entorno que no es una fábrica. No estás retratando a una trabajadora de fábrica, no estás a una trabajadora de cuello blanco, muy de cuello blanco, que se va poco a poco, todas sus expectativas se han frustrado, y claro, y eso le lleva a una situación límite, ¿no? Hasta que le estalla un brote de locura, que es uno de los climas del libro que detona todo esto. Entonces, a mí lo que me ha interesado muchísimo del libro, un juego que haces que me parece muy complicado, y que podríamos empezar la conversación por ahí, que es cómo se relaciona la protagonista con el paisaje, en el sentido de que a ti te interesa mucho, y creo que es tu fuerte y es la parte fuerte del libro, el retrato de las transformaciones urbanas, ¿no? De cómo las ciudades, yo creo que las retratas como entes vivos que tienen muchas capas, y que, en fin, además tienes un blog sobre la periferia de Madrid, ¿no? Que vas retratando cómo va cambiando esa ciudad en sus márgenes, en sus límites. Y a mí me interesa mucho precisamente porque yo creo que haces el itinerario contrario al que se ha hecho habitualmente en el retrato de la periferia. Por ejemplo, hemos estado hace nada con Pérez Andújar, que está ahora firmando ahí, y Pérez Andújar creo que se mete dentro de esa tradición que viene de Juan Marsé y viene de muchos sitios, de retratar la periferia desde el chaval de barrio de la periferia, ¿no? Y retrata su entorno, un entorno más duro, donde él se siente extranjero en el centro de la ciudad. Y entonces el camino contrario, retratas la periferia de alguien que ha sido expulsado del centro de la ciudad y
está en la periferia porque ya no le llega, no puede, ha sido expulsado de la ciudad, ¿no? Y eso me parece, ese camino contrario te lleva a hacer un retrato muy distinto del que estamos acostumbrados en la literatura del extrarradio y de la periferia. Y a mí me gusta mucho porque esa ciudad que se descompone en la periferia, que ya no está tan ordenada, que aparecen muchas cosas, muchos elementos incluso casi semifantásticos, ¿no? Y hay una alusión a la Torre de los Siete Jorobados que luego me gustaría que habláramos, que me parece fantástica. Eso tiene una traslación a la mente del protagonista. O sea, al mismo tiempo que la ciudad se rompe, la mente de la protagonista también se va rompiendo de la misma manera, ¿no? Y a mí me gustaría saber cómo se te ocurrió ese paralelismo y ese choque de trenes, ¿no? Esa forma de cómo se refleja la ruptura del paisaje dentro de la ruptura de la mente de la chica, de Lisa. Bueno, pues muchas gracias, Sergio, por tu fantástica presentación y por haberme hecho esta pregunta que en realidad, así formulada, me han hecho, yo diría que no me han hecho nunca. No. Me preguntan mucho por la ciudad, pero nunca me preguntan desde qué punto de vista está narrada la periferia. Sí, porque no tomo café y entonces estoy brumoso y no. No, pero lo agradezco mucho porque creo que es muy importante, ¿no? O sea, la pregunta que me has hecho. Y bueno, gracias a vosotros por venir. Mientras os he visto sentaros, he visto que todo el mundo se pone aquí y eso se quedaba vacío. Entonces era como, yo pensaba, nadie se pone ahí, estará ocupado por fantasmas. Y no sé, habrá algo que impida que la gente, pero ya ha habido alguien que se ha puesto ahí. Y bueno, sí que es verdad que el tema de la ciudad es uno de los temas que más me interesan como autora. La explicación, yo luego he elaborado todo un discurso a posteriori, pero este discurso a posteriori que os lo voy a soltar, en el que creo, sin embargo, en realidad tiene un punto de falso, porque no sé exactamente por qué las ciudades, incluso los espacios, porque yo creo que si yo viviera en el campo, escribiría mucho sobre el espacio del campo, o sea, sobre el paisaje. No sé por qué me lleva a escribir, o sea, no tengo una explicación para eso, es algo que, o sea, supongo que puedo rastrear en mi biografía y que seguramente si miro a mis padres pues veo que son dos personas muy curiosas que siempre les ha gustado mucho ver, ¿no? Y yo recuerdo como cuando era pequeña ir con mi padre en el coche y que mi padre se perdía por la ciudad para ver los barrios nuevos que habían hecho, y yo supongo que de todo eso a mí me viene el interés por la ciudad, creo, a lo mejor no es exactamente eso. Pero sí que este es el discurso a posteriori que yo me he elaborado cuando me pregunta la gente ¿por qué este interés por la ciudad? Pues hay una cuestión que yo diría que es casi de militancia, que cada vez más el espacio urbano aparece menos en los libros. Hay una razón para que así sea, y es que la mayor parte de las ficciones se sitúan en espacios muy reconocibles. Es decir, muchas películas se sitúan en Nueva York, o muchos libros hay en Nueva York, además en sitios emblemáticos de Nueva York. O si hay una novela sobre Madrid, normalmente lo que sale en la novela es la Gran Vía, o las Cibeles, y no hace falta explicarle a nadie lo que es la Gran Vía, pues o porque todo el mundo está en la Gran Vía, o porque la hemos visto por la televisión, o porque hemos visto fotografías, o porque vamos a Google y podemos ver la Gran Vía, ¿no? En Google. Entonces es verdad que no hay, o sea, que ya no tiene sentido, a la manera decimonónica, el que un narrador tenga que explicarle el mundo a un lector que desconoce determinados espacios. Pero es así porque las ficciones, yo creo que hay algo en las ficciones que siempre tienden como a copiar, no lo digo en sentido negativo en absoluto, o sea, yo creo que las ficciones vienen de las ficciones y que en ese sentido, pues si hay espacios míticos, pues digamos que siempre se van a estar escribiendo novelas sobre esos espacios míticos. Sin embargo, lo que es cierto es que si tú decides salirte de esos espacios, es decir, hacer una novela en Madrid y que no aparezca sobre todo la Gran Vía, sino que aparezca la calle Alcatraz, que tú dices, ¿dónde? Perdón. Entonces yo creo que ahí sí que es necesario que de nuevo un narrador cuente lo que es, bueno, narre un poco, sí, el barrio, porque no se ve sencillamente. Igual que si una película se va a un barrio, hay muy pocas películas, algunas hay, ¿no? Está Barrio de Fernando León de Aranoa, pero hay muy pocas películas situadas en Madrid hechas desde el barrio, ¿no? O sea, que casi todas de nuevo se sitúan en el centro.
Entonces, parte de mi interés de volver a meter la ciudad en los libros viene de ahí, ¿no? O sea, de narrar lo que no se narra, mezclado con que a mí pues, me pone por motivos que no sé muy bien explicar, ¿no? Y luego, por otro lado, tiene la ventaja, esto de contar la ciudad, una ciudad que nadie conoce, es que te puedes inventar lo que quieras, ¿no? O sea, que no es, porque también, y vuelvo al ejemplo de antes, si narramos la Gran Vía no me puedo inventar la Gran Vía, o sea, llegamos a Callao y está el edificio de Soeps ahí, no puedo decir que hay otra cosa. Sin embargo, si digo la calle Alcatraz, me puedo inventar las calles que hay alrededor, es decir, nadie lo va a comprobar tampoco, ¿no? Entonces, también como narrador te da cierta libertad. Y luego lo que es la trabajadora, que voy a la pregunta que me ha hecho Sergio, es verdad que mi experiencia del barrio, o sea, la trabajadora, y como casi todos mis libros, tienen bastantes elementos que son autobiográficos, lo que no significa para nada que sea una novela autobiográfica, que de hecho no lo es, ¿no? Pero sí tiene mi experiencia de un poco de ser hija de clase media, haberme educado en una ciudad, yo me crié en Valencia, mis padres, bueno, eran clase media, vivían en el centro de la ciudad, y yo cuando llegué a Madrid, pues después de estudiar y cuando empecé a buscar trabajo y tal, que fue el momento del boom inmobiliario, donde España iba súper bien, pero yo veía que, bueno, yo había estudiado filosofía, no había manera de encontrar trabajo, también filosofía siempre ha sido muy difícil, ¿no? Pero otra gente que se había licenciado en otras carreras de humanidades, los trabajos ya que empezaban a encontrar eran trabajos en precario, entonces había como una especie de esquizofrenia, por lo menos en parte de mi generación, entre lo que decían los medios de que España iba súper bien y lo que yo y muchos amigos vivíamos, que es que no había manera de encontrar un trabajo más medio que con lo que pagaban unos alquileres que de repente en 5 años se habían puesto por las nubes, o sea, no había manera de pagar un alquiler, con lo cual hubo todo un movimiento de gente que vive en el centro que nos fuimos a la periferia, ¿no? Bueno, periferia entre comillas, porque Aluche y Carabanchel ya no es periferia de Madrid, pero sí que son barrios que normalmente quienes han vivido ahí han sido gente del barrio toda la vida, que eran los hijos de los inmigrantes que llegaron cuando hubo tanta gente que llegó a Madrid del campo, es decir, el barrio estaba hecho de eso, y a partir de finales de los 90 que empezaron a llegar los inmigrantes también estaba hecho de inmigrantes, ¿no? Pero no estaba hecho de clase media desclasada, que es donde procede mi vivencia del barrio, es decir, porque yo me crié en un centro, pero me he tenido que ir a vivir a la periferia porque el centro me ha expulsado, ¿no? O sea, no puedo pagar lo que significa vivir en el centro. Entonces, obviamente, mi visión del barrio es muy distinta de quien se ha criado ahí, que además yo creo que, no sé quién Zaragoza, pero en el caso de Madrid, la gente que se ha criado del barrio toda la vida, hay una cosa que es el orgullo del barrio, ¿no? O sea, y que entonces el relato que te hace esa gente de su barrio es muy distinto del relato que hacemos los que nos hemos ido allí, y que es un poco también Claro, es que el retrato que haces es un retrato, además que tiene muchos componentes fantásticos, sí. yo creo que son muy reconocibles, es un retrato de una ciudad que se descompone, ¿no? Que se descompone mucho y que lo ven. Me gusta mucho ese camión extraño de los gitanos, que es una escena, un leitmotiv muy recurrente, que es un grupo de gitanos que van recogiendo cartones y demás, y que son como muy agresivos, y a Elisa, la protagonista, le dan mucho miedo porque van arrojando cosas en un momento dado, además que le tiran una caja de cartón y tal, y hay como un montón de personajes que, bueno, y hay, cuando está la cárcel de Carabanchel, que está el derribo, ¿no? Sí. Está narrado muy de refilón, pero el derribo, cómo están buscando refugio, una especie de gente que no se ve, de sombras, ¿no? De personas que están ocupando casas, que están viviendo en una ciudad como subterránea, de ahí viene luego la referencia a la Torre de los Siete Jorobados y demás, que atisba ella en los paseos, ella pasea mucho por la ciudad y atisba como otras realidades, como sombras, que parecen como monstruos, ¿no? Como pequeños seres que están ahí, que a ella le aterran, ¿no? Que le inquietan mucho y le parece que está en un entorno muy hostil, que parece casi postapocalíptico, pero que es un retrato prácticamente realista, ¿no? Ahora que hemos visto muchas novelas que es incluso que narran un futuro de zombies y de destrucción y demás, ahí ya estás narrando la destrucción en la actualidad, ya está viviendo ya en un mundo devastado, ¿no? Sí, sí. O sea, aquí digamos que hay como varias fuentes, ¿no? Y también, o sea,
te daría varios motivos de por qué lo de las casas allanadas, que en realidad parece una ciudad subterránea. Pero bueno, hay uno fundamental, y aquí retomo algo que me has comentado antes sobre la ciudad narrada desde un punto de vista casi de la locura, del subjetivo. Es que, bueno, la ciudad que, o sea, obviamente la ciudad que sale en el libro es la que narra unas protagonistas que tienen un problema de ansiedad, ¿no? No sé si habéis tenido alguna vez ansiedad, pero cuando tienes ansiedad hay veces que percibes la realidad de una manera un poco extraña, ¿no? O sea, las cosas no son meramente las cosas, parece que son más o menos, o sea, le ha pasado algo al ser de las cosas, una cosa rara, ¿no? Entonces esta protagonista, que pasa mucho tiempo en un piso corrigiendo libros para editoriales, el único desahogo que tiene al día es coger y pasear por la ciudad. Y aquí sí que hablo de... bueno, aquí, o sea, parte de que ella percibe la ciudad así como alucinada se debe a su locura, ¿no? También yo creo que si se va a meter mucha descripción en un libro, esa descripción tiene que tener mucha subjetividad. Es decir, no por nada, sino porque si no la descripción parece un catálogo de Ikea, ¿no? O sea, me estás contando una calle, no es decir, el semáforo, yo qué sé, tiene tres cosas que tienen los semáforos. O sea, lo interesante de una descripción realmente son las modificaciones de los espacios que se hacen a través de la subjetividad, porque lo que se ofrece no es exactamente lo que hay, sino en realidad lo que se ofrece es una interpretación en este caso, de la protagonista, ¿no? Y en el caso de contar lo de las casas allanadas, en realidad eso parte también de una circunstancia biográfica, que yo cuando empecé a escribir el blog y a pasearme por barrios, en muchos sitios vi que había muchas casas realmente ocupadas, pero no por el movimiento Ocupa. O sea, que estamos acostumbrados a pensar las casas ocupadas como, bueno, se ocupa este edificio por este movimiento, sino por gente que, bueno, que seguramente es o gente que la han echado de su casa, o inmigrantes, o vete a saber, que, o sea, por ejemplo, recuerdo en Tetuán, por ejemplo, que Tetuán es un barrio que está de Madrid, que hay muchas casitas bajitas, bueno, hay calles enteras que todavía son casitas bajitas, que son casas que están hechas polvo. Entonces, muchas de las casas en realidad están allanadas, y están allanadas de manera disimulada, porque quien las allana pues pone una especie como de tablones para que parezca que está cerrado, pero en realidad o sea, ahí hay gente y no son ocupas, ¿no? O sea, es gente que por lo que sea no tiene casa, pero que se han encontrado con un espacio vacío y lo han... Entonces aquí también esto de meter entre la alucinación elementos así un poco góticos, también era una cuestión de escaparme, o sea, porque la novela es realista, pero quería escaparme un poco, primero, de que el realismo tuviese que ser tan obediente, o sea, tuviese que obedecer tanto su propio código, que, o sea, yo creo que el realismo no es más que un código, o sea, no es una representación de la realidad, sino es un simple código. Y por otro lado también, puesto que yo, cuando ya estaba escribiendo eso, o sea, que la novela estaba ya bastante avanzada, yo sí que ya me daba cuenta que la novela tenía un cariz, o sea, que podía ser leída desde un punto de vista político, ¿no? Entonces tenía miedo de caer en lo panfletario. Entonces, o sea, eso sobrevino mientras la estabas escribiendo, no había una intención ya política al principio cuando te pusiste a escribir. Es que yo cuando me parto de una idea, me pongo a escribir, no digo voy a escribir una novela política, o sea, ni de otro tipo, ni negra, ni nada. O sea, que realmente nunca sé exactamente dónde voy. De hecho, La trabajadora ni siquiera en principio iba a ser una novela, iba a ser una novela. Y iba a centrarse únicamente en la relación entre Elisa y Susana. Y no iba a haber ciudad, ni pasar por la ciudad. O sea, iba a haber ciudad, pero únicamente la que ellos veían desde la ventana. Y al final, pues no, es eso, pero también es otra cosa. Pero bueno, en el momento que yo ya empecé a narrar tantas calles, a hablar de las casas ocupadas y no sé qué, yo dije, bueno, esto claramente tiene una lectura política, tengo que hacer algo para siendo política, que no parezca panfletario. Entonces fue ahí lo de meter elementos más bien como góticos, sí, o sea, darle ahí un toque, sí, como de novela rara, ¿no? Sí, porque es curioso porque, hablando además de la lectura política que puede tener, hay
una sublectura, no sé si perversa, pero a mí la he visto, sobre todo cuando vi la referencia explícita, que ya la estaba viendo antes, ¿no? Pero cuando ya veo que haces la referencia a La Torre de los Siete Jorobados, que es una novela de Emilio Carrera, que luego fue una película de Edgar Neville, a mí me sonaba también a ese cine de los años 50 de Edgar Neville, de José Antonio Nieves Conde, de los falangistas de la rama social, que fueron los que se dedicaron a retratar en Madrid cuando estaba en expansión, los emigrantes que llevaban del campo y se instalaban en corralas y demás, y hacían ese neorrealismo español, pero muy a su manera, de una forma, yo creo que muy original, un cine muy poco reivindicado, que me sorprendió encontrar la conexión con ese cine en una novela de Viera Navarro, ¿no? Me sorprendió mucho. Y además porque le puedes sacar una lectura que al final quien mira la ciudad con una perspectiva parecida, ¿no? Esos eran falangistas, eran fascistas, ¿no? Y no lo escondían, pero tenían su rollo revolucionario, ¿no? Su rollo de la revolución social falangista, y por ahí venían muchos comunistas posteriores, lo leyeron así, ¿no? Lo leyeron como una lectura social de la ciudad. Y al final, o sea, que haya los acercamientos a Madrid acaban pareciéndose de esa forma, a mí me sorprende, ¿no? Y encontrar algo que estaba yo creo que tan alejado, tan diametralmente opuesto a lo que tú escribes y a lo que tú eres, y que está ahí presente, porque al final habéis visto la misma ciudad descompuesta, rota y demás. A mí eso me sorprendió y me chocó mucho. Yo no sé si has tenido en cuenta ese cine, si lo conoces, si lo has visto. En realidad lo desconozco, bueno, conozco La Torre de los Siete Jorobados de Edgar Neville, que es una peli que me encanta, pero desconozco el resto. Yo pensaba mucho en Surcos, que es una película de José Antonio Nieves Conde, que es a la llegada de una familia mesetaria a Madrid, y se instala en lo que son las corralas, y el Madrid que retrata roto y demás, a mí me recordaba mucho, ¿no? A este Madrid, me recordaba mucho esa visión que además estaba muy mal vista entonces. O sea, ellos les dejaban hacer esas películas porque eran tipos con poder y falangistas y demás, pero al régimen no le gustaba nada porque lo que querían era un Madrid zarzuelero, muy típico y muy demás, ¿no? Pero sí que es verdad que veo muchos paralelismos, ¿no? Me sorprendió eso. Bueno, pues voy a ponerme a investigar. Hay una cosa que has comentado ahora sobre la novela política pamfletaria y demás, pero que hay una tesis que a mí me parece muy sutil, que está al final, que me parece muy interesante, porque al final está retratando un mundo muy marginal. Y claro, yo creo que desde la literatura generalmente ha habido una tendencia a sublimar lo marginal como el terreno y la locura, ¿no? Como un terreno libre, un terreno donde el individuo se expresa libremente, y tú manifiestas justamente lo contrario, porque hay un pasaje en el cual, en la página aquí, un pasaje muy breve, si me permitís, que dice, lo voy a encontrar ahora, pero lo que vienes a decir es que las dos protagonistas, Susana, descubres en un momento dado, bueno, no voy a destrozar el argumento, pero en un momento dado, Susana, que es la más marginal de todas, es la mayor, ¿no? Son dos mujeres, una más mayor y otra más joven, que las dos han tenido episodios de locura, sobre todo Susana y demás, y claro, ella se ve reflejada, Elisa se ve reflejada un poquito en el temor a convertirse en un ser marginal y loco como Susana, ¿no? Y hay un momento en el que se decepciona porque Susana tiene un éxito en la vida, tiene un éxito de repente, ha estado dando tumbos, es un ser que en fin, hace lo que parece unas pequeñas obras de arte bruto, con un recorte de maquetas también que tiene que ver con la ciudad y demás, y tiene un éxito porque se interesa. Hay gente que de repente se interesa por lo que hace y parece que va a salir, que va a dar el salto a salir de la marginalidad y entrar en la normalidad. Y ella lo que hace Susana es comprarse ropa y está muy ilusionada porque va a salir de ese mundo, ¿no? Porque parece que se va a incorporar al mundo de los normales, entre comillas. Entonces Elisa tiene un momento de decir, ahí va, es que claro, es que yo pensaba o tenía una idea contaminada quizá por la idea de la locura como un espacio de libertad y demás. No, es que esta mujer no es que está aquí por voluntad propia, es que la han expulsado. Y entonces está deseando volver a estar en la normalidad, entre comillas, ¿no? Y esa idea de que la locura, más como prisión que como libertad, a mí también me ha interesado, porque rompe un tópico literario muy arraigado, ¿no? El de los
el retrato de los marginales y de los locos como especie de libertad, y no, al revés, son como gente que están ahí expulsados de la normalidad, expulsados del centro, ¿no? Sí, es verdad que en la literatura cultiva más el mito este del loco genial, ¿no? O sea, sí. Ya no solo libre, sino genio, ¿no? Incluso la idea es que los genios siempre están un poco locos y, bueno, estas locuras que haces se lo tenemos que tolerar porque es un genio, ¿no? Y todo esto. Sin embargo, o sea, yo creo que ahora mismo la patología mental es algo tan cotidiano, no diré que patologías mentales graves como una esquizofrenia y todo esto, pero sí ataques de ansiedad. O sea, por lo menos yo tengo mucha gente que o se ha medicado o lleva años medicándose, ¿no? Y es algo muy cotidiano y no tiene nada de ni de genial, ni de épico, ni nada, ¿no? O sea, sí, vamos, pues otro mensaje que es una mierda. Es una mierda, sí. Entonces, hombre, mientras lo estaba escribiendo tampoco me lo estaba planteando, ¿no? Voy a romper el mito romántico, venga. No, pero creo que al final sí que tienes una conciencia de que lo has hecho, ¿no? Sí, bueno, lo tengo porque me han comentado otros, porque han venido o sea, porque yo ya tengo el discurso de la novela, porque como ya llevo hablándola con distinta gente, me ha venido gente, pues la novela no sé qué, no sé cuántos. Pero es que ni se me pasó por la cabeza hacer una especie como de retrato de alguien genial que estuviese con la cabeza ida, ¿no? O sea, porque no... También yo creo que concebir eso como algo, o sea, como un espacio, o sea, mitificar eso, quizás sea una cosa demasiado, ¿cómo decirte? Como de burguesía de clase alta, no sé. ¿Por qué digo esto? O sea, me estoy acordando, por ejemplo, no tiene que ver el tema, pero sí que tiene que ver. Hay un cuento de Alfredo Reyes Echenique que se llama Eisenhower y la Tiki Tiki Ting. Entonces, en Eisenhower y la Tiki Tiki Ting es la historia de un desclasado, ¿no? Es un señor de una familia limeña que tenía mucho dinero y que la familia pues ya digamos, está en decadencia, ¿no? Es un rollo casi como de los Panero, y finalmente la familia, cuando ya se muere el abuelo, pues ya lo tienen que vender todo, ¿no? Y este señor, pues, que era rico, que se educó como un rico, que iba a ser un abogado exitoso, sin embargo acaba alcohólico en un sitio, ¿no? Entonces este señor, en el relato de su vida, habla de un personaje, de un amigo suyo del colegio, que este amigo suyo del colegio, que también venía de una familia rica, el gran sueño de este amigo del colegio era tener una novia de una familia humilde, ¿no? Entonces, no recuerdo exactamente la expresión que utiliza, pero viene a decir algo como, digamos que el sueño más perverso de un rico es llegar a ser pobre. No sé, pero yo creo que con la locura pasa un poco eso. O sea, ¿por qué digo de clase media alta burguesa? Porque clase media alta burguesa siempre ha definido lo que es la normalidad y la cordura, ¿no? Y como la locura es un espacio que normalmente no se transita, pues está mitificado. Entonces, digamos que el sueño perverso de un burgués de clase alta muy normal es volverse loco. No sé. Bueno, esto me lo acabo de inventar. Pero vamos, a mí es una historia que me interesaba muy bien porque vamos, era sobre todo, más que por la locura, por la rareza, ¿no? Desde que al final no somos raros por elección, sino porque las circunstancias nos obligan a serlo, ¿no? Y es lo que le pasa un poco también a la protagonista, ¿no? Ella no, son seres que no querrían estar donde están, ¿no? Y que están forzados por las circunstancias, y hay una visión del destino, ¿no? De que no controlan sus vidas, no las controlan en absoluto, y hay unas fuerzas por ahí, llámalas capitalismo, llámalas como quieras, que están condicionando radicalmente sus vidas y marcándoles donde tienen que estar y dónde tienen que ir. Hay un momento, además, en la película, una especie de monólogo en la novela, que es cuando ella se enfrenta, cuando Elisa está muy harta de hacer correcciones editoriales, y se enfrenta a su jefa un poco para forzar que la echen, ¿no? Porque ya está harta de que la paguen tarde y mal, de que la carguen de trabajo y demás, y llega un momento en el que, bueno, dice, claro, yo no tengo valor para dejar el trabajo, pero sí que voy a provocar un enfrentamiento
con mi queja para que me echen. Entonces la jefa se da cuenta y le suelta un monólogo que a mí me parece muy interesante, que yo creo que es donde está la colisión, ¿no? de los dos mundos, está muy bien marcado. Yo no sé si ese monólogo estaba al margen de la novela y lo incorporaste de alguna manera, porque o sea, marca una ruptura, ¿no? Muy grande. Pero esta mujer, que es una empleada de una editorial, ¿no? Muy bien situada, que ha hecho el camino inverso a la protagonista, ¿no? Ella ha venido de una familia muy humilde y con su trabajo se ha instalado muy bien y vive muy bien, y dice que además que la van a despedir porque la editorial va muy mal, van a hacer un ERE, dice nada, y cuando me despidan lo que voy a hacer es irme por ahí de viaje y fundirme todo el dinero hasta que me quede sin nada, ¿no? Sin perspectivas, justo lo contrario. Y esa fatiga, ¿no? Hay como ahí estableces como la colisión de dos visiones generacionales, ¿no? De la chica con muchas expectativas, que ha estudiado mucho, que ha estado muchos veranos en Dublín aprendiendo inglés y demás, y que parecía que el mundo se le prometía muy feliz, y luego se ha convertido todo en una pesadilla horrorosa que ha acabado en la locura, y esta chica que venía de una familia sin perspectivas ninguna, y ha acabado ahí, y su perspectiva es decir, pues bueno, a la mierda, pues que cuando esto se acabe reviento y ya está, ¿no? Yo creo que son dos visiones generacionales muy antagónicas, ¿no? Entre una generación que ha crecido con miedo, o que vivimos con miedo, acogotados, y otros que, bueno, que viven mucho más relajados, quizá por la trayectoria vital divergente que han tenido, ¿no? Eso, hay una colisión de dos generaciones españolas o occidentales, no sé. Quizás la haya, la verdad es que tampoco lo había pensado. No es un... O sea, no es... Tampoco quiero hacerte un esfuerzo de pensar demasiado, porque no, es que lo habías pensado. No es exactamente algo que estuviese al margen de la novela que luego yo puse. Lo que pasa es que, en realidad, te contestaría que todo está al margen de la novela hasta que lo pongo. No sé cómo decirte. O sea, que nunca pienso mucho la estructura de la novela, para bien y para mal, ¿no? O sea, eso es para las dos cosas. Entonces, digamos que la novela, sí, o sea, yo improviso mucho en la novela y yo supongo que eso se nota, ¿no? O sea, sí, a ver, yo creo que la seguridad de, no sé si es generacional, porque no, pero seguramente podría serlo, no sé. Desde luego, sí, el discurso que tiene la otra es un discurso que se puede hacer desde una posición de poder. O sea, yo esto lo voy a dejar todo y me voy por ahí, y seguramente esta señora se lo podía permitir, ¿no? Que para la otra es absolutamente inalcanzable, porque nunca ha tenido ninguna posición de poder. Estoy hablando de poder, o sea, poder en sentido amplio, ¿no? O sea, entonces, obviamente eso construye visiones distintas. Lo que pasa es que finalmente están las dos en la misma rueda, porque están las dos hartas. Es decir, la una está harta por una cosa, que es porque no le pagan, porque trabaja muchísimo, y la otra que gana mucho dinero. Sin embargo, también el acercamiento que tienen los libros, en un momento yo digamos, lo pongo, es un acercamiento que ya no tiene nada que ver con los libros. Sí, es decir, que está, de gestora. Sí, es una gestora, entonces llega a decir que ella ha perdido la noción de por qué está donde está, que sencillamente se deja llevar una rueda, que es una rueda para ella hasta ese momento exitosa, aunque esté harta. Y de alguna manera yo creo que eso las hermana, es decir, que a pesar de que una tiene la visión de que no solo que no puede hacer nada, sino que además ya se está volviendo lo suficientemente loca como para desear que la echen, es decir, que su vida sea todo peor y a romper con todo, es decir, es un deseo que ya como de un tánatos encima muy gordo, ¿no? Y la otra, pues obviamente, o sea, también tiene ganas de romper, o sea, porque en realidad son dos deseos de romper, lo que pasa es que, claro, la otra, ese deseo es impositivo. O sea, si yo rompo voy a poder hacer lo que me dé la gana, porque he tenido la sensación de que en esta vida he podido hacer lo que quería, pero sin embargo se está contradiciendo también. He podido hacer lo que quería, o sea, tengo un buen puesto, vivo como quiero, pero no obstante, mi dedicación a los libros ya no tiene ningún sentido, porque ya no estoy dedicada a los libros sino a otra cosa. Y hablando de los libros y del universo editorial que aparece en la novela, más o menos tangencialmente, pero aparece muy nítidamente, ¿no? ¿Tú tuviste tentación de ubicar tu novela en otro sector que te sea un poco más ajeno? ¿No pensaste que
Dice, Dios mío, a ver si eso lo van a tomar a mal, lo van a leer como una novela en clave, van a verse caricaturizados. A ver si van a echar de random. Sí, a ver si van a echar de random, en fin, ¿no? A mí me parece, claro, no sé, Yo diría que la novela, para quien conoce el mundo editorial madrileño, en realidad la empresa que está retratada es bastante evidente qué empresa es. No voy a decir cuál es, pero creo que es evidente. No tuve miedo. A ver, yo creo que los editores ya saben que lo que digamos los escritores da igual. O sea, da igual. O sea, o sea, tú en una novela dices que vas a matar a no sé... Es una novela, o sea, ¿no? O sea, que la palabra ha perdido mucho poder, por lo menos la palabra de la ficción. Tú lo hacías igual para plantear si realmente los editores eran los libros. No, pero vamos, no la quise poner en otra empresa porque el mundo de la empresa que yo he conocido es el editorial. Entonces, irme a otra empresa me podría haber documentado. Sin embargo, mi rabia está, porque yo trabajé mucho tiempo como correctora, porque mis condiciones eran bastante lamentables, mi rabia estaba puesta en el mundo editorial. Entonces tenía miedo de si lo trasladaba a otro mundo, perder esa rabia, que era lo que me hacía escribir esa parte de la novela, ¿no? O sea, era el motor. Una rabia, pero sin embargo yo no percibo rencor, o sea, no es un personaje rencoroso en ningún momento, ni hay un discurso rencoroso, ¿no? El discurso sufrido, resignado y tal, pero no hay bilis en el libro. Yo al menos no lo he percibido. Que podría ser un libro perfectamente... Es que yo creo que es un libro muy... O sea, la protagonista está tan quebrada, o sea, porque la bilis necesita fuerza. O sea, la cólera, ¿no? La rabia... o sea, tú te puedes enfadar cuando tienes fuerza, porque cuando estás muy abajo, ni te enfadas. O sea, hay una visión... No es rencorosa, pero... O sea, es como si ella hubiese aceptado que las cosas no pueden ir jamás bien porque la naturaleza de las cosas siempre es ir mal. No sé cómo, entonces no hay a nadie a quien echarle la culpa. Pero es por su situación un poco depresiva que tiene. No sé. Y yo creo ya, para ir terminando además, ¿te has sentido cómoda con todas las lecturas que se han hecho y porque vamos, ha tenido muchísima repercusión, muchísimo debate el libro, te sientes identificada con el relato que se ha construido en torno al libro y cómo se utiliza también para hablar como una especie de retrato generacional, ¿no? que se ha vendido? Yo no sé si te sientes identificada, cómoda con eso, como el libro de la crisis que se habla de sí. Si este es el libro de la crisis. Es que suele decir, este es el libro de la crisis, ¿no? O sea, ¿cuál es el libro de la crisis? No sé, digamos del 14 o 15. Sí, más o menos. A ver, por una parte estoy muy contenta porque el libro no solo se ha leído desde lo literario. Yo creo que es fundamental leer un libro desde lo literario, y me refiero desde lo literario desde un punto de vista técnico casi, ¿no? Es decir, el señor o la señora que evalúan si como artefacto funciona. O sea, obviamente si la lectura nos dice desde ahí no estamos hablando de literatura. Sin embargo, que las lecturas se circunscriban solo ahí, yo creo que desactiva los libros, ¿no? O sea, porque finalmente parece que estamos hablando de una máquina de coser. Entonces, lo que me ha gustado mucho del libro es que ha habido mucho debates también sobre el significado del libro. Es decir, o sea, que iba más allá de lo literario y he tenido lecturas desde, no sé, o sea, filosofía que me ha gustado mucho que el libro pudiera establecer un puente de diálogo con lo que estaba ocurriendo. Si me siento cómoda con la etiqueta de esta novela de la crisis, novela de la no crisis, es que yo creo que esto de las etiquetas es una cuestión muy decirte yo si me siento cómoda o no es muy egocéntrica en el sentido de si la etiqueta funciona bien yo estoy muy contenta, si la etiqueta no estoy contenta. Bueno, no es así obviamente, o sea, pero... No, pero desde un punto de vista más íntimo, en realidad es que no es una novela que yo... De hecho, cuando empecé a contaros que terminé filosofía en el año 2000, es que en realidad el origen de la novela es 2003, no es la crisis, es la precrisis. Entonces, obviamente en un contexto como este sí iba a leer como una novela de la crisis, pero yo no estaba pensando en la crisis cuando estaba escribiendo en la novela. Yo he procurado
o sea, ya cuando ya parte de la novela, que ya sabía que iba a tener una lectura política, sin embargo, he procurado que el lenguaje no fuera el de los medios. He procurado, o sea, yo creo que también las críticas que está recibiendo esta cosa, la novela de la crisis, en realidad los argumentos más potentes lo que están haciendo es retomar la crítica al realismo. No es que una novela de la crisis, es que para la crisis ya están los diarios, las novelas ya no tienen por qué representar la realidad, ¿no? O sea, yo creo que ahí digamos que está la parte más consciente de que este debate estaba ahí mientras escribía La trabajadora. En realidad lo que intenté hacer con el libro fue evidenciar que, lo que he dicho antes, que el realismo es un código, que al final hay una mujer diciendo, bueno, esto lo he escrito yo, pero no sé si esto es real, ¿no? De todas maneras, es que la crisis no es más que un contexto. Es decir, o sea, finalmente la novela yo creo que más que habla de la precariedad, pero esta precariedad se podría haber dado en otro contexto. Habla de la locura, pero es que la locura se podría haber dado en otros contextos. Es decir, que no creo que es... Bueno, o sea, que si se mete dentro de la novela de crisis, pues vale. O sea, desde luego es reconocible bajo esos parámetros, yo creo que es reconocible. Y sin embargo... Yo creo que es muy coherente con tus libros anteriores porque está el elemento central que es la ciudad, que es por donde hemos empezado a hablar, ¿no? Y creo que eso es muy reconocible y eso es tu leitmotiv, tu obsesión y el terreno donde yo creo que narrativamente te mueves muy bien, ¿no? Entonces quiero decir, eso desactiva cualquier acusación de oportunismo que pueda haber en un momento dado, ¿no? Es decir, yo creo que es muy coherente con tu trayectoria y que es verdad que usas un contexto, pero vamos, no creo que sea un retrato de la España hoy, ahora mismo, ¿no? Que se puede leer, se podrá leer dentro de 10 años perfectamente, ¿no? Porque tratas de unos temas que en el fondo son universales también. Bueno, tú has conectado con el cine este que yo no conozco. Por eso. Pero yo hago cosas muy raras también, porque también tengo mis trastornos.